nuestro estudio. Muy bien, hermanos y amigos, es un buen placer para mí también estar aquí con ustedes. Bienvenidos a un estudio, una vez más, del libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 20, ya hemos examinado las 10 palabras que también se llaman los 10 mandamientos que Dios entregó a la nación de Israel. Israel ya experimentó la gloria de Dios. Eran testigos de la gloria y el poder, la majestad de Jehová, quien les salvó de la esclavitud de Egipto. Ellos eran testigos del gran poder de Dios. Dios salvó a ellos por medio de 10 plagas, maravillas de gran poder. Humilló a la nación más poderosa del mundo de aquel entonces. Y cuando ellos por fin, cuando el faraón, el rey de Egipto, les dio permiso para partir de Egipto, ellos llegando al Mar Rojo, el faraón cambió su mente. Entonces los persiguió con sus soldados, con sus carros. Pero Dios partió las aguas del Mar Rojo. Otra maravilla más. Y por la noche abrió un camino en el medio del mar. Esto fue una maravilla que la nación de Israel vio con sus propios ojos. Ellos también vieron con sus ojos las maravillas del cuidado de Jehová. Dios les dio comida sobrenatural, les dio pan del cielo. Y ellos comían este pan que tenía el nombre maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? No era pan conocido, nadie había conocido antes. Era pan milagroso, pan de Dios. Dios también les dio agua de la peña. Dios les cuidó por medio de gran poder. Les cuidó. Y por fin los llevó a este lugar, a este sitio, al pie del monte Sinaí. Y con una gran voz, les anunció las 10 palabras que tenemos aquí en capítulo 20. Les preparó para el momento. Y la tierra temblaba, el monte también. Y hubo una bocina, un sonido tan fuerte que todo el pueblo de Israel temblaba. Vieron humo que salía del monte Sinaí. Dios así descendió sobre el monte como un gran la presencia de humo y de fuego, y así tronando así, como con relámpagos y con truenos, y todo el pueblo atemorizado. Y Dios entonces en este contexto les dio los 10 mandamientos. Terminando los 10 mandamientos que acabamos de estudiar, tenemos en el versículo 18 otra palabra que expresa el temor del pueblo. Dice en el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces aquí vemos el temor de Dios,
literalmente tenían miedo a Dios por lo que los ojos veían, por lo que los oídos escuchaban. Eran testigos del gran poder. Sus ojos y sus oídos, ellos eran testigos. Yo creo que nosotros pensamos que si nosotros estuviéramos allá en aquel entonces, si nosotros pensamos nosotros que fuera muy fácil creer, pero hermanos, lo que vamos a ver, no es tan difícil creer. La cuestión no es cuán difícil es creer en Dios. Lo que es difícil es ser fiel a Dios. Esta historia que vamos a estudiar, Dios mostró su gloria. Esta gente acaba de pasar varios meses, un año, testigos de la gloria y el poder de Dios, de maneras que ustedes y yo ni siquiera pudiéramos imaginar, pero ellos sí experimentaron este gran poder. ¿Creyeron? Claro que sí creyeron, pero eran fieles como consecuencia. Dijo que Dios quiso que ellos tuvieran este temor. Leyendo un poco más adelante, aquí vemos, dice en el 19, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Así pensaban ellos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros. Dijo en primer lugar, no temáis, pero también dijo, pero Dios hizo todo esto para probaros, vino Dios, para que su temor, el temor de Dios, esté delante. Dios quería que el temor de Dios estuviera delante de ellos. Con el propósito, dice, para que no pequéis. Es decir, para que fueran ellos fieles servidores de Dios. Esto es el problema de toda la humanidad. Ser fieles. El creer en Dios, que el Evangelio predica, que Jesús predicó en Juan, que el Evangelio predica, es esta clase de fidelidad, esta clase de fe, la fe que Cristo predicó, que Juan el Bautista predicó, es este arrepentimiento, es esta fidelidad, es esta fe, la fe que salva, es la fe que iba a salvar a Israel, o el fracaso les iba a condenar, porque casi perdieron todo cuando su fidelidad falló a ellos. Vamos a leer. Jehová dijo, el 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces,
¿Qué pasaba aquí? ¿Cuál fue el problema de esta gente? ¿Era demasiada débil? ¿Demasiada supersticiosa? ¿Demasiada tonta? ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Por qué no estaban ellos lejos? No querían acercarse a Dios, pero Moisés sí. ¿Qué diferencia había? La diferencia es que Moisés sabía que él no iba a hacer nada para provocar a Dios. Esta gente no estaba tan segura que iba a vivir fiel a Dios. Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Ok, aquí Jehová les recuerda, Dios apareció delante de ellos, no apareció como becerro de oro, ni de plata, ni una imagen del sol, como los egipcios hacían imágenes del sol, o de la luna, o de las estrellas, o de nada de la creación, nada. Dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ok, ahora, lo que tenemos adelante en capítulo 21, 22, 23, son capítulos de varias leyes, dándoles detalles de responsabilidades que daban más detalles para poner en práctica las leyes de capítulo 20. Y no es mucho, no es tanto, pero llegando aquí al capítulo 24, tenemos algo muy interesante. Dios quiso hacer pacto con Israel y va a hacerlo por tener una comida del pacto. Dios mismo iba a sentarse con ellos, con Moisés, con Aarón, con sus dos hijos, Nadab, Abiú, con Ur, y con 70 de los príncipes de ellos, 70 de los ancianos. Dice 24:1, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, tenemos las leyes de Dios. Se imagina que habían 300 leyes y muchas leyes. No habían tantas leyes. Dios siempre tenía un sistema simple en este pacto. No tenemos escrito un cuento de estas leyes, pero
lo escribió, dice, Moisés, el versículo 4, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Este monte, hermanos, ya hemos estudiado juntos, no se sabe exactamente dónde estaba el monte. No importa. Lamentablemente ya han pasado, pues esto pasó 1500 años antes de Cristo, y han pasado otros 2000 años después de Cristo. Estamos hablando de 3500 años entonces. Mucha historia. Y los 1500 años de la historia de los musulmanes, los árabes que dominaban en todo el Medio Oriente, le ha hecho muy difícil identificar los sitios en estas regiones. De todos modos, pero este lugar es un lugar verdadero. Y hay evidencia. Hay un lugar verdadero donde ellos estaban al pie de cierto monte. Estaban al pie todos los 3 millones o algo, al menos de los hombres de edad para llevar como del ejército 600,000 algo de jóvenes. Entonces estamos hablando de casi al menos 3 millones de gente al pie del monte. Tal vez en un lugar un poco más alto y plano. Ahora están los 70 ancianos con Moisés y los sacerdotes. Ya han puesto como 12 columnas de piedras. Han hecho como símbolos de las 12 tribus. Han hecho un altar. Han hecho sacrificios, holocaustos. Han degollado becerros. Ahora sacrificios, holocaustos quemados completamente, y también sacrificios de paz para comer, porque van a comer sacrificios de paz, una parte de celebrar este pacto con Jehová. Ahora, lee conmigo el 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Okay. La mitad de la sangre, dice, esparció sobre el altar. Esto para purificar el altar. Esto para dedicar el altar para el holocausto cuando hicieron este pacto con Dios. El 7. Y tomó el libro del pacto. Esto es el libro que tenía los mandamientos de Dios, todas las órdenes de Jehová, las palabras que Dios había dado. Esto es antes del escrito de Éxodo. Éxodo no existía todavía, pero eran palabras de Jehová. Moisés leyó este libro a Israel. Ellos oyeron las palabras y dieron acuerdo. Iban a cumplir estas palabras. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y este punto se repite en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Es importante el punto.
También se menciona en Gálatas. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Nos recuerda de Hebreos 9, esto del versículo 19 a 22, que nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Yo creo que en la Reina Valera es un poco diferente la palabra. El concepto, todos estos versículos de Hebreos, se refiere precisamente a lo que estamos leyendo aquí de Éxodo capítulo 24. Entonces, el 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Hermanos, qué economía de palabras. La nación, ahora por medio de los 70 príncipes de Israel, aunque no tan cerca como Moisés y Aarón, o Moisés, dice, vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embalosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Cómo está el cielo cuando está sereno? Está bien claro. Está tranquilo. Sereno. Zafiro. Hermanos, esto no fue un sueño de ellos. No estaban dormidos. Estaban despiertos, hablando y escuchando con Jehová. Con sus ojos vieron algo. Dios se presentó a ellos. Después demostró su gloria. La gloria allí en el monte. Con el fuego y los truenos y el humo. Ahora está delante de ellos, sentado en su trono, y dice, debajo de sus pies como un embalsado, como un pavimento de zafiro. Es como una joya preciosa, cristal. Adelante en la Biblia, en visiones, hay profetas que ven a Jehová en el cielo y lo ven en visiones de manera parecida a esta visión. Pero esta no es visión. Dios se mostró, les acomodó. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. Se repite, y vieron a Dios. Y comieron y bebieron. Y ya no tenemos más detalle. Imagínense. Quiero más detalle. Cuesta tiempo, hermanos, para comer y beber y ver a Dios. Dios descendió del cielo. ¡Qué acomodación hizo Dios en este momento a Israel! Pero, ¿qué hizo Dios con Jesús?
no es que Dios descendió del cielo cuando nació Jesús de una virgen y anduvo aquí en la tierra. ¿No es que Dios también acomodó a los seres humanos cuando aceptó el abuso de los hombres? Cuando los hombres lo mal usó, lo abusaron, lo trataron como criminal, cuando por 3 años rehusaron creerlo, rehusaron someterse a él, lo trataron como si fuera pecador y por fin lo crucificaron. ¡Qué horror! ¡Qué amor de Dios de enviar a su Hijo así! Pero esto expresa no solamente la gloria de Dios, pero el amor de Dios de descender del cielo o de acomodar los límites de los hombres finitos. Hablamos de la apologética y de convencer a los hombres que existe Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. Dios se presentó a Israel para convencerles a servir y seguir a Jehová y de ser su Dios. Dios les dio a ellos sus leyes y sus costumbres, los sacó de un pueblo idólatra y les dio costumbres para hacerles distintos de todas las demás, de las naciones del mundo. Los separó del mundo. Como también nos separa a nosotros del mundo, nos da costumbres que nos hacen distintos del mundo. Porque nos ama. No es porque quiere abusar de nosotros, pero todo lo que Dios hace por nosotros, también siembra en nosotros la semilla de la fe. Y nos hace capaces de creer en Él y de seguirle a Él. No es tan difícil creer en Él. Lo que es difícil es ser fieles a Él, aceptar su liderazgo. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Y cómo fue? Están ellos comiendo y bebieron y nadie dice nada. Tal vez, me imagino, no sé. Pero no tenemos detalle. Es como la Biblia es muy corta. Dios podía haber dado una enciclopedia, pero no, nos dio un libro muy chiquita. Leyendo dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días.
Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ya hemos visto la presencia de Dios se presentaba como una nube de fuego por la noche, como humo, y se llama también la gloria de Jehová. La palabra en el hebreo es el kabod. Kabod. Y es una palabra bien importante en la lengua hebrea. El kabod. Entonces, esta palabra llega a ser muy importante en la boca de Jesús. En el Evangelio de Juan. En Juan 1. Porque es la gloria de Jehová que está en el cielo, que está en Jesús, que es la gloria de Dios que descendió del cielo en Jesús. Y Juan 1:14, Jesús, lleno de la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la gloria de Dios es la gloria de la gracia y de la verdad. La gloria aquí es muy física. Pero la gloria verdadera, aún adelante en el Antiguo Testamento, lo que vemos es que Dios es verdad. Dios es el que es el yo soy. Dios es Jehová. El que es el fiel, es la palabra Jehová. El que existe es la base del concepto de la fidelidad de Dios. Entonces, el amén también en los salmos es Dios. Y la base de lo que nosotros tenemos que hacer, los fieles a Dios. La base de la palabra creer o la palabra fe. Entonces aquí vemos la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Esta frase, como un fuego abrasador, se encuentra entonces otra vez en Deuteronomio 4:24, y ahí se traduce un fuego consumidor, y otra vez se repite en Hebreos 12:20, ¿cómo es? ¿Cuál versículo es? 29. Hebreos 12:29. Dios, es fuego consumidor. Así es. No ha cambiado nada. Dios, Jehová, es un fuego. Hay que temer a Jehová. Hay que amar a Jehová. Adelante lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar en capítulo 33. La relación entre Moisés y Jehová. Todavía nos falta, tenemos que pasar por otra gran prueba. Pero aquí vemos en el 18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Óigame. 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó durante 40 días y 40 noches? A este pueblo que comió y bebió en la presencia de Jehová, sentado en su trono o parado en este lugar, dice, debajo de sus pies como un embalsado de zafiro.
Vamos a brincar a capítulo 32, pero primero, antes de eso, déjame llevarles a Isaías 6. Isaías capítulo 6. Adelante, lo que vamos a ver. Esta imagen de Jehová lo vio Isaías cuando, después de 600 años, vemos más y más Israel metido en la apostasía y se olvidan más y más de la gloria de Jehová y Dios está al punto de castigarles fuertemente. Pero envía a sus profetas. Aquí en capítulo 6, envía a Isaías con palabras para cerrar los ojos que no quieren ver, cerrar los oídos que no quieren escuchar. Jesús cita Isaías 6 en Mateo 13 y dice, Isaías vio la gloria de Jehová cuando mencionó estas palabras. ¿Cuál gloria vio? Lea conmigo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus oídos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Queda
la simiente santa, el remanente. Queda esperanza. Muy poco. En las palabras de Isaías tenemos esperanza, pero de la gran mayoría se van a perder. Es el mensaje de Isaías. El Mesías, Isaías nos enseña mucho acerca del Mesías. Vio el trono de Jehová en imágenes parecidas a lo que vemos aquí en Éxodo. Vemos el humo y la tierra temblando. Y como tenían miedo que Jehová matara a los 70 de los ancianos de Israel, pero Jehová no tocó ninguno de ellos y están aliviados. Y en este caso no mató a Isaías, pero de todos modos uno de los serafines llevó un carbón y le perdonó a él y no sufrió daño. La palabra serafín, la palabra sera en el hebreo se refiere a las alas. Había los animales que tenían alas, tenían esta parte del nombre. Se refiere entonces a los ángeles que tenían alas para llevarles volando. Este ángel volaba para llevar a cabo la voluntad de Jehová. Entonces, oyó la voz del Señor que le dio la comisión de predicar el mensaje de él. Entonces, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, como profeta joven, heme aquí, envíame a mí. Entonces, aquí tenemos las palabras que Jesús citó en Mateo 13 antes de darnos la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, ¿qué tenemos? Acuérdense que Jesús predicó esta parábola cuando Juan el Bautista predicó todo el mundo salía para ser bautizado, pero ¿qué importa? Cuando llegó Jesús, se desanimaron. Muchos terminaban, después de ser sanados por Jesús, cuando Jesús comenzó a predicar y corregir, muchos le dejaban. Y por fin lo abandonaron y por fin lo crucificaron. Entonces, ¿fue Jesús un gran fracaso? No. Jesús había dicho en el Sermón del Monte, este camino no es un camino muy popular. Había dicho, capítulo 7, había dicho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Volviendo aquí a Éxodo capítulo 24. Viendo esta gloria, ¿estaban ellos convencidos por lo que Dios les había mostrado? ¿Creyeron en este Jehová? Claro que sí. Pero cuando Moisés desapareció 40 días, llegamos a capítulo 32. Y aquí comenzamos. Tenemos en el medio algunas leyes, ¿ok? Tenemos la construcción del tabernáculo y cosas así. Pero 40 días pasados,
18 dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué pasó con Jehová? Se olvidaron de la presencia, se olvidaron de Jehová, con quienes ellos hicieron el pacto. ¿Con quién hicieron el pacto cuando ofrecieron sus holocaustos? ¿Con quién cuando comieron las ofrendas de paz? ¿Qué de Jehová? ¿Quién los dijo: no hagas dioses de plata ni de oro? Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Hermanos, les digo, estos israelitas no son tan diferentes que nosotros. No es difícil, hermanos, desanimarnos. No es difícil terminar de ser fieles a Dios. No es cuestión de terminar de creer. Es cuestión de terminar de ser fiel al Señor cuando hay prueba. Cuando con los ojos no vemos. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos dudas, cuando no anda como queremos. Hermanos, tenemos que pasar un buen rato aquí en capítulo 32 y 33. Recomiendo que en la próxima semana que leamos estos 2 capítulos para entender capítulo 32. Ellos llegaron muy cerca de perder sus almas para siempre. La nación completa, los 3 millones de gente, se acercaron a la ira de Dios, al infierno mismo, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber hecho pacto con Dios, después de haber visto Dios en su así parado sobre este pavimento de azul. Dijo Jehová a Moisés: déjame borrarles de la tierra y voy a hacer una nueva nación a usted. Y gracias a Dios, Moisés oró por ellos y por su oración les salvó. Vamos a estudiar eso, si Dios quiere, en el próximo estudio. Y hermanos, Dios los bendiga.